Muy buenos días, mi nombre es José Javier Angulo y el tema de hoy se refiere a tipos de tensión eléctrica o voltaje. Para la medición de esta magnitud eléctrica requerimos del multímetro como dispositivo para cuantificarla. La tensión eléctrica se define como una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se refiere al trabajo para mover una carga Q de un punto a un punto B, siendo su unidad el volt. Por ello también a esta magnitud se le pueda como voltaje. Ahora, como decíamos, es una diferencia de potencial. Por ello es que es una comparación entre dos puntos, por lo que en el multímetro utilizamos las puntas de prueba que van, una de ellas a la terminal negra señalada como COM y la terminal roja a la que cuenta con una V refiriéndose a la medición del voltaje. Y en algunos multímetros como el de la izquierda lo encontramos por separado lo que es la medición cuando se trata en corriente alterna y cuando es en corriente directa. Y en otros modelos como el de la derecha se encuentra en la misma posición de la perilla selectora y mediante un botón de select se señala si es medición de la tensión en corriente alterna o en directa. En el caso de la corriente alterna se simboliza con una curva con la forma de una señal senoidal, mientras que la corriente directa con una línea recta y tres puntos o tres líneas cortas. También aparecen como AC o CA la corriente alterna y DC o CD la corriente directa. Iniciaremos hablando de las caídas de tensión en corriente alterna, como es el caso de la energía que llega a nuestros domicilios. Y como primer valor tenemos lo que es el voltaje o tensión nominal, que es la que nos especifica el proveedor. En el caso de México, CFE, que es de 127 voltios en corriente alterna. Ahora, esta a su vez puede tener una variación del 5% y puede subir hasta 134 voltios, que sería el caso de una tensión flotante, que es el valor que se obtiene cuando se mide esta magnitud en circuito abierto, es decir, que no hay ningún equipo, ningún aparato conectado o consumiendo energía, sino lo que es la pura fuente. Y puede quedar un máximo de un 5%, que sería 120 voltios en corriente alterna cuando está conectado a un aparato de alto consumo, que sería como, digámoslo así, la tensión de trabajo pico. Ahora, en este intervalo de más o menos 5% podemos tener una variación de un 2%, en el caso, como comentamos, de la corriente alterna domiciliaria en México, que sería un valor de entre 124 y 130 voltios en corriente alterna, que vendría siendo la tensión de trabajo, que es cuando se está tomando la medición cuando el circuito está cerrado y están consumiendo los aparatos de consumo habitual. Ahora, en el caso de la corriente directa, el mejor caso para ejemplificar son las baterías. Tomaremos como ejemplo lo que es una batería automotriz, donde tenemos una tensión nominal de 12 voltios en corriente directa, como decíamos, que es la tensión o voltaje que nos señala el fabricante, el cual a la hora de tomarse la medición en circuito abierto, que no hay ningún consumo, podemos tener una lectura de 13 voltios, que sería arriba del
10%. En el caso, digamos, como máximo, porque pueden ser 12 puntos, desde 12.1 hasta 13 voltios, nuestra tensión flotante. Pero a la hora de conectar un dispositivo de consumo como una luz, por ejemplo, este valor puede bajar hasta los 12 voltios en el caso de las baterías. Y en el momento de un dispositivo de alto consumo, como es el caso de un motor de arranque, en el caso de una batería automotriz, la tensión puede caer hasta en un 20%, que sería un valor de 10 voltios en corriente directa para el caso del ejemplo. Ahora, si el valor de la tensión cae a un valor menor del antes señalado, que es una caída de más del 20% sobre la tensión nominal, entonces estamos hablando de que hay un problema. Se puede tratar de un cortocircuito, se puede tratar de que acá ha terminado la vida útil de la batería. Por citar algún ejemplo, ya que por mayor que sea el consumo, la caída no debe superar el 20%. Y sucede, por el caso de experiencia propia, me tocó en una ocasión cuando ya expiró la batería de mi auto, que decía no reacciona al dar al switch, y cuando voy con el multímetro me marcaba 12.4, 12.5 y le damos al estar con la llave y se iba hasta cero. Y pues ya revisé ya el caso, pues, de que la batería ya había expirado. Caso contrario, que todo está bien y requiere recargarse la batería, entonces la tensión aumenta entre un 10 y un 25% aproximadamente, que sería entre 13 y 15 voltios. Sería más bien arriba de 13 voltios hasta 15 voltios. Ya si se excede este límite de 15 voltios, entonces hay una falla en el cargador y puede dañar nuestra batería. Como decimos, es un máximo. El ideal, como decíamos, sería hablar de un 15-20%, pero si sobrepasa el 25%, termina dañándose la batería. Y en el caso de las baterías más comunes conocidas de ácido, automotrices, lo notorio es porque cuando pasa eso es que empieza a oler a azufre y la batería se hincha por esa sobrecarga que se produce. Por ello es que hay que tener muy en cuenta estos valores, tanto en este caso de corriente directa, citando como ejemplo el de una batería, como el de la corriente alterna que veíamos en la pantalla anterior. ¿Por qué pasa esto tanto en corriente alterna como en directa? De que las lecturas de nuestro multímetro o voltímetro, dependiendo del caso particular, los valores que obtenemos son diferentes a la tensión nominal, que cuando el circuito está abierto tenemos una tensión flotante de un valor superior a lo que nos especifica el fabricante, y a la hora de cerrar el circuito y haber un consumo, tenemos una tensión de trabajo que puede llegar a que es de un valor menor al de la tensión flotante, e incluso llega a presentarse de un valor menor a la tensión nominal. La respuesta a esto está partiendo de lo que es la ley de Ohms. La ley de Ohms, que nos marca esa estrecha relación que hay entre la tensión eléctrica y la corriente, que es la resistencia. Ahora, ¿qué resistencia? La resistencia presente tanto en la fuente de poder que se está usando para el circuito, como la del cable y las conexiones en este.
Es decir, por ejemplo, un ejemplo con esta imagen de la batería. Si tenemos el circuito abierto como mostramos en la imagen, el valor de la tensión será la tensión flotante, porque aunque no se vea internamente, la fuente tiene una resistencia, y como en el momento de estar el circuito abierto no hay una corriente eléctrica, no no hay una, vaya, no sé, no, esa resistencia no presenta un voltaje. Pero al cerrarse el circuito, entonces sí empieza a circular una corriente a través de esa resistencia interna, lo que provoca que esa resistencia interna también presente un consumo de voltaje, presente un consumo, y entonces la tensión que medimos ahí es la tensión de trabajo. Además, además de hablar de la resistencia interna de la fuente, que en este caso en la imagen lo estamos ejemplificando con una batería, pasa también con los cables. Los cables también presentan un valor resistivo, aunque son conductores, se denomina conductores porque el paso de la corriente a través de ellos es mucho más sencilla, más fácil de que se lleve a cabo que en otros materiales que catalogamos como aislantes. Pues la realidad es que todo material tiene una naturaleza también resistiva, y en el caso de los cables, que son principalmente, hablando de valores comerciales, el cobre y el aluminio, tienen un valor, tienen una resistividad que, como podemos observar en la imagen de la ley de Ohms, entre más tensión hablemos que está presente en el circuito, va a haber mayor corriente, y por lo tanto entonces la caída de tensión va a ser mayor, hablando tanto de la resistencia interna de la fuente como del conductor. Y en el caso de los cables, como hablábamos en otro video, también cuando aumenta la longitud aumenta la resistencia del conductor, que es el que también a su vez causa que haya más retención de voltaje en el conductor. Por ello es que para evaluar el valor que obtenemos de tensión a la hora de hacer la medición, tiene mucho que ver el considerar en qué momento lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo cuando en el circuito está el circuito cerrado, cuando está el circuito abierto, y a su vez la comparativa de este valor obtenido con la tensión nominal que nos especifica fabricante. Como les decía, hablaba de una fuente corriente directa de 12 volt, ejemplificando con algo muy habitual como es la batería de un auto, así como en corriente alterna, lo que es los 127 voltios que se nos suministra en casa por parte de CFE en México, para ya con esos valores ir comprendiendo más o menos cómo se mueven estos valores, y de esa manera tener de punto de apoyo para evaluar el circuito. Por mi parte ha sido todo con respecto al tema. Por cualquier duda y comentario pueden aprovechar el área en la parte de abajo del video. Hasta la próxima.